El capítulo 4 tiene como inicio la sección 4.1 y 4.2. Los objetivos de esas secciones es: el estudiante conocerá las propiedades principales de los vectores en dos dimensiones. 4.2 aprenderá, utilizando producto escalar entre vectores, a definir el concepto de ortogonalidad y la operación de proyección. En ambos casos vamos a trabajar con vectores en R2. ¿Qué significa en R2? Aquí no se lee R al cuadrado, sino que en R2 significa dos dimensiones. Lo que normalmente usted trabajó en álgebra, el eje X y el eje Y. Ahí tiene dos dimensiones. En la siguiente unidad empezaremos a trabajar en R3. Lo más importante de esta sección inicial 4.1, vectores en R2 y en R3, lo puede usted practicar con los ejercicios que están en la página 243 y en la página 244. En la página 243 del 1 al 25, en la página 244 del 27 al 46, excepto el número 35. Y además los ejercicios del 49 al 56 que están en la misma página. La sección 4.1 habla sobre vectores en el plano. Para que usted vaya entendiendo todo este concepto que es muy aplicado en la física, usted tiene que empezar por el inicio. Yo le aconsejo que siempre lea la teoría que le presento en la videoconferencia, pero también lea la teoría complementaria que está en su libro de texto. El hecho que usted lea le permite, en primer lugar, utilizar la terminología del tema. Y en segundo lugar, tal vez más importante, entender lo que está leyendo. Porque esa es la razón por la cual algunos estudiantes, al momento de desarrollar sus pruebas virtuales, preguntan o dan a entender que realmente leyó el ejercicio, pero no sabe qué significa. ¿Y qué preguntan aquí? Si usted lo lee tranquilamente, va a poder determinar qué le están preguntando. Así que por favor, empiece a leer. Es muy importante. Segmento de recta dirigida. Dice, el segmento de recta dirigido de P a Q, denotado. Usted sabe que esta notación en la parte superior, usted en geometría la aprendió como el concepto de rayo. Bueno, es el segmento de recta que va de P a Q. Vea la figura 4.1a, el segmento de recta dirigido que va de P a Q. Observe que los segmentos de recta dirigido de P a Q y de Q a P son diferentes puesto que tienen direcciones opuestas. Esta va, digamos que hacia arriba, y esta va hacia abajo. Punto inicial y punto terminal. El punto P es el segmento de la recta dirigido PQ porque es la primera letra que aparece. Se denomina punto inicial del segmento. Y el punto Q se determina o se denomina punto terminal porque es la segunda letra que aparece en la notación. La primera letra es el punto inicial, la segunda letra es el punto final. Las dos propiedades más importantes de un segmento de recta dirigido son su magnitud o longitud y su dirección. Si dos segmentos de recta dirigidos, PQ y RS, vamos a colocarles la simbología, tienen la misma magnitud y dirección, se dice que son equivalentes, sin importar, ojo con esto, es muy importante para lo que sigue, sin importar en dónde se localizan respecto al origen. Con tal que tengan la misma magnitud, la misma dirección, se consideran que son equivalentes. Concepto que se necesita para definir un vector. Equivalentes. Definición 4.1.1
Definición geométrica de un vector. El conjunto de todos los segmentos de rectas dirigidas equivalentes significa que tienen la misma longitud y la misma dirección a un segmento de recta dirigido dada se llama vector. O sea, el conjunto de todos los segmentos se llama vector. Cualquier segmento de la recta en ese conjunto se denomina representación del vector. Ahora lea lo que está aquí al lado izquierdo. Dice, se puede mover PQ, observe acá, PQ, segmento de recta dirigido equivalente con su punto inicial en el origen. Si nosotros movemos, vamos a ver, vamos a utilizar la regla para que usted comprenda un poco mejor de lo que estamos hablando. Este es el segmento PQ. Aquí está, segmento PQ. Si usted el segmento PQ lo mueve, mire, con la misma dirección, acá, y la misma longitud, este se considera la representación del vector también, solo que ahora su punto inicial está en el origen, como dice acá, con su punto inicial en el origen. Observe que OR sería, porque el punto inicial es el origen, R, son paralelos y tienen la misma longitud. Si son paralelos, tienen la misma dirección. Y en este caso, porque los dos van hacia arriba. Definición 412. Un vector B, y aquí vamos a hacer una acotación. En el libro, para identificar que la letra de la que están hablando es un vector, lo que hacen es ponerla un poco más gruesa. Nosotros vamos a tratar en la mayoría de los casos, para que usted no tenga duda, de ponerle el símbolo de un rayo, para que usted sepa que estamos hablando de un vector. Lo mismo en esta parte. Dice, en el plano XY es un par ordenado de números reales A, B. O sea, aquí en este punto, ¿verdad? Tiene coordenadas A, que está en X, y B, que está en Y. Repito, por ejemplo, en este punto, A, que está en X, y B, que está en Y. Los números A y B se denominan elementos o componentes del vector B. El vector 0 es el vector 0,0. Puesto que en realidad un vector es un conjunto de segmentos de rectas equivalentes, se define la magnitud y la longitud de un vector como la longitud de cualquiera de sus representaciones y su dirección como la dirección de cualquiera de sus representaciones. Haciendo uso de la representación OR y escribiendo el vector B con sus coordenadas A, B, se define, y cuando se le pone acá, entre este par de barras verticales, al vector B, como la magnitud del vector B. Así se identifica. Debe estar entre barras para que estemos hablando de la magnitud. Si solo está, observe acá, el vector B así, es el vector nada más. Pero si está entre barras verticales, que va a obtener una respuesta positiva, se refiere a magnitud. Y es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Dice, se define la dirección ahora. Primero era la magnitud. Esta es la magnitud y ahora la dirección del vector B. Seguimos colocando acá la notación para identificar cuyas coordenadas son coma B. Como el ángulo θ, y aquí hay dos situaciones que no debe olvidar. Medido en radianes. ¿Qué se forma? El vector con el lado positivo, el vector con el lado positivo del eje X. Muy importante los dos conceptos. Por eso, en los ejercicios donde usted le pida la dirección, yo le recomiendo primero graficarlo para identificar en qué cuadrante está. Por convención se escoge tal que 0 es menor o igual que θ y θ es menor que 2pi. De la figura 4,4 se define que si A no es igual a 0, esta es la figura, vamos a mover un poco esto,
Acá, aquí está bien. Entonces, esta es la fórmula para obtener la dirección. Tangente de θ va a ser igual a b sobre a. Como lo que queremos es encontrar el valor del ángulo, usted lo va a encontrar por función inversa. θ va a ser igual a la tangente inversa. Entonces de aquí usted va a despejar para θ, va a ser igual a la tangente inversa de b sobre a. Recuerde, su calculadora debe estar en radianes. Aquí le puedo mostrar en esta figura que la longitud, mire, no es más que la aplicación del teorema de Pitágoras, que también se aplica en vectores. Este es A, esto es B. Aquí están las coordenadas de R, en este caso, A, B. Entonces, para sacar lo que mide este segmento, se hace por el teorema de Pitágoras, que se conoce como la longitud o magnitud del vector. Y aquí está el ángulo θ, siempre medido en radianes y a partir del eje positivo hacia el vector. O sea, si el vector, por ejemplo, está en el tercer cuadrante, vamos a suponer, vamos a hacerlo más o menos aquí. Si nosotros tenemos un vector en el tercer cuadrante y usted obtiene su ángulo porque usted tiene las coordenadas tanto de A y de B. Y viene usted, lo coloca en su calculador y pone θ es igual entonces a tangente inversa de B sobre A. Y vamos a suponer que la calculadora le da esta respuesta. Le da pi sextos como respuesta. Si usted coloca pi sextos como respuesta de la dirección de ese vector, está incorrecto. ¿Sirve? Sí, sí sirve. Vamos acá a prolongar un poco el eje X. El ángulo que le están dando es este ángulo, mire, que usted aprendió allá en trigonometría como un ángulo, de referencia. Pero el ángulo que realmente usted necesita es el ángulo medido siempre, mire, a partir del eje X hasta donde está el vector. Quiere decir que su ángulo θ a este vector en color azul sería igual, recuerde que toda la mitad de la circunferencia es pi, o sea, 6 pi sextos. Le resta 1, le va a quedar 5 pi sextos. Esta es su respuesta correcta para lo que denominamos dirección, siempre medido en radianes y a partir del eje X positivo. Para evitar que usted vaya a caer en el error de dar pi sextos, usted grafique las coordenadas del vector. Eso le va a ubicar el vector en un cuadrante específico y a partir de ahí usted hace su análisis, cómo hace para obtener realmente la dirección del vector. Hay algunos vectores especiales. Esos vectores especiales es, por ejemplo, 0, b. 0, b. O sea, que A vale 0 y B tiene una medida. Está aquí, mire, sobre el eje Y. ¿Qué ángulo hay desde el eje X positivo hacia ese vector? Pi medio. Esta respuesta no la puede obtener mediante esta fórmula, porque A vale 0 y sería indefinido. Entonces lo tiene que hacer por definición. Lo mismo es en el otro vector que iría en la parte negativa, 0, negativo b. ¿Qué ángulo hay? Mire, desde el eje X positivo, acá, en el sentido acá, contrario a la manecilla del reloj, 3 pi medio. Estos son vectores especiales. La magnitud de un escalar, digamos alfa, por el vector b, colocaremos acá la notación. Multiplicar, dice, un vector por un escalar diferente de 0 tiene el efecto de multiplicar la longitud del vector por el valor absoluto de ese escalar. O sea que si el vector, por ejemplo, tiene una longitud de 3 y el escalar es 2, sencillamente multiplique
por el valor absoluto y sería 6 la respuesta. La dirección de ese nuevo vector que se multiplicó por un escalar depende, ¿verdad? La dirección de alfa por vector b, dice, es la misma dirección del vector b si el escalar es positivo. Pero si el escalar es negativo, entonces la dirección de ese nuevo vector va a ser la dirección del vector b más pi. Vamos a hacerle un pequeño ejemplo para que usted pueda entender mejor esta teoría. Siempre la gráfica le va a ayudar mucho. Yo le aconsejo que trate de graficar lo que no entiende. Lógico, partiendo de lo que entiende, hasta llegar a la parte que no entiende, y la gráfica a lo mejor le va a dar una idea de cómo hacerlo. Por ejemplo, vamos a tener acá un vector, ¿verdad? Una representación del vector que sale del origen. Y es esto. Aquí más o menos, acá. Y digamos que la magnitud de este vector, la magnitud que se escribe ya entre barras verticales, es igual a 3. Pero nosotros venimos por alguna razón, multiplicamos ese vector b, acá, por un escalar. Entonces la respuesta va a ser 2 por 3. Va a ser igual a 6. Okay. O sea que ese vector tiene una extensión, ¿verdad? Primero era 3, ahora es 6. Vamos a intentar de poner más o menos el doble acá. Vamos a hacerlo aproximado. Aquí está. Entonces, mi nuevo vector, que sería todo el color verde, vamos a remarcar acá, mi nuevo vector, que sería todo el color verde, observe, va a tener la misma dirección del vector original, ¿no? La misma, ¿no? Es la misma abertura, ¿eh? Entonces, si este es teta, aquí también va a ser teta. Pero ¿qué pasa si este vector en color azul ahora, que sigue siendo de magnitud igual a 3, lo multiplicamos por un negativo? ¿Ok? Entonces, la magnitud del nuevo vector siempre va a ser en valor absoluto. Entonces usted va a tener menos 2 por 3 y la respuesta le va a dar 6. O sea que la magnitud le va a dar 6. Pero ¿qué va a pasar con la dirección? Va a pasar lo siguiente, miren. Aquí tenemos el original, digamos, acá viene el otro, que es el que nos interesa explicar un poco más. Entonces, este es su nuevo vector. Así como el verde es del que hablamos, alfa por el vector b, acá también en el amarillo estamos hablando de alfa por el vector b. Pero en el primero, el valor de alfa, o sea, el escalar, es positivo, tiene la misma dirección. Pero cuando ya el valor de alfa es negativo, que sería en este caso, el valor de alfa es negativo, entonces observe, la dirección cambia. Siempre la dirección se mide a partir del eje X positivo, que sería teta, mire, o sea, la dirección del vector más, y por eso es que aquí es más pi, mire. Aquí está la media circunferencia. Entonces la dirección de ese nuevo vector escalar por el vector b es la dirección del vector original más pi. Por eso que le acabo de explicar gráficamente. Continuamos. Aquí tenemos la regla del paralelogramo que se usa para sumar vectores. O sea, usted tiene un vector u, ¿ah? Observe, y tiene un vector b. Gráficamente nosotros obtenemos la respuesta dibujando ahora un paralelogramo. Aquí colocamos el paralelo del vector b y acá colocamos el paralelo del vector u. Y acá tenemos que la diagonal que sale desde el origen hasta la intersección de esos vectores se convierte en la suma de esos vectores. Así se hace gráficamente y
como la figura que se forma es un paralelogramo, por eso se llama la regla del paralelogramo. Se usa para sumar y también se usa para restar vector. Eso lo voy a mostrar más adelante. En la parte algebraica es más fácil, porque si usted quiere encontrar las nuevas coordenadas del vector suma, solo tiene que hacer, mire, a sub 1 más a sub 2. B sub 1 más B sub 2. Le explico con un ejercicio. Un ejemplo, por ejemplo, acá tenemos vector B igual menos 2,3. Esas son las coordenadas. Vector U, digamos, acá 3, menos 5. Entonces, a usted le dice, ¿cuál es la suma de U más B? Algebraicamente, lo único que usted tiene que hacer es menos 2 más 3. Menos 2 más 3 le da 1. Y luego, la otra coordenada, 3 más menos 5. Y eso le va a dar 3 más menos 5, menos 2. Y estas son las coordenadas del vector que sale de sumar los dos vectores anteriores. Algebraicamente, sumar y restar es bien sencillo. Y para hacerlo gráficamente es cuando usted tiene que dibujar los dos vectores primero y luego cerrar el paralelogramo. La diagonal que sale desde el origen se convierte en el vector suma U más B. Continuamos acá. Existen dos vectores especiales, dice en R, que nos permiten representar a cualquier otro vector en el plano de una forma conveniente. Dos vectores importantes. Ya lo habíamos hablado, pero no de manera específica. Se denota el vector 1,0, que sería acá, 1,0, que se va en el eje X, por el símbolo Y. Y el vector 0,1, que es el que va en el eje Y, por el símbolo J. Vea la figura, dice 4,9. Creo que en este caso, déjenme comprobar acá. Bueno, esa figura búsquela en su libro de texto porque veo que no la tengo exactamente, creo acá. Entonces, hagamos lo siguiente. Vea la figura 4,9. Si el vector es A, B, esto sí está aquí. El vector B, mire, es A, B. Esas son las coordenadas con las que hemos venido trabajando. Pero, en este caso, si usted observa acá, aquí tiene, mire, en el eje X, A. Y como usted tiene acá que el vector especial 1,0 se representa por el símbolo Y, entonces le queda A por I. Más, lo mismo sucede en el otro. B, que está en el eje Y, por el vector especial 1,0, perdón, 0,1 que se representa por el símbolo J. Se le queda B sub J. Entonces, esta es una forma muy conveniente, dice, de representar a cualquier otro vector. Todo esto es para llevarlo a algo más adelante. Ya se lo voy a explicar. Con esta representación se dice que el vector B, hay mucha teoría, joven. Por favor, léala en su libro de texto. Está expresado en sus componentes horizontal y vertical. Los vectores I y J tienen dos propiedades. Ninguno de ellos es múltiplo de otro. En terminología, el capítulo 5 son linealmente independientes. Cualquier vector B se puede escribir en términos de I y J. Ok. Lo que usted tiene acá, en esta figura, es la resta, ¿sí? Acá, la resta de B menos U y acá la resta de 1 menos B. Algebraicamente hacer la resta es igual que en la suma. Lo único que tiene que tener cuidado que las coordenadas del segundo vector, por ejemplo, si estoy haciendo este, tiene que multiplicarlas por un signo menos. Pero de ahí es exactamente igual que en la suma. El procedimiento gráfico que usted puede utilizar es exactamente el mismo procedimiento de la suma de un paralelogramo. Sencillamente, usted lo que tiene que hacer es, y se lo voy a explicar en el tiempo que me queda, esto de la resta siempre con el método del paralelogramo.
¿Por qué le explico bastante o le hablo mucho del método del paralelogramo? Bueno, número uno, usted lo va a usar bastante, principalmente en el último examen de vectores. Y número dos, lo va a usar mucho más en sus clases de física. El método del paralelogramo lo va a utilizar bastante cuando esté allá en estática, por ejemplo, y en otras unidades. Okay. Usted tiene, por ejemplo, acá su vector U. Vamos a hacer su vector U, y tiene acá su vector B. Bueno, creo que tendré que utilizar la regla para obtener una mejor representación. Y digamos que este es el vector B. Ahora sí, aquí tenemos vector B. Y acá tenemos vector U. Pero yo lo que necesito representar es U menos B. U, mire, U menos B. Okay. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. El vector U ya lo tengo tal como está en nuestra operación. Pero el vector P es negativo, mire. Es como que estuviera multiplicado por un escalar negativo. Entonces vamos a proyectar el vector B, pero negativo, acá, con la misma magnitud, más o menos aquí. Con la misma magnitud, pero con dirección opuesta. Y este ahora va a ser mi vector representado por negativo B. Una vez que usted ya tiene la representación del vector negativo B, es cuando usted procede acá a dibujar su paralelogramo. Aquí hace un paralelo del vector menos B, más o menos, y luego, por cuestión de tiempo, vamos a ver si lo podemos hacer manual acá, y acá el vector U. Acá tiene el vector U y acá el vector menos B. Quiere decir que su respuesta de U menos B en el problema que yo estoy haciendo sería la diagonal que sale desde el origen, más o menos aquí. Y aquí tendría usted, mire, su vector U menos vector B, realizado siempre por el método del paralelogramo. La diferencia es que al inicio tiene que hacer algo más, y es graficar el segundo vector, pero con dirección opuesta. Definición de 413, vector unitario. Un vector unitario es un vector cuya longitud es 1. Okay. Dice acá, si el vector U es igual al vector I, más específico acá, multiplicado por A, estos son vectores, I y J son vectores. Entonces, de un vector unitario significa que la magnitud del vector U es igual a 1, ¿verdad? De manera que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a 1, y el vector U se puede representar por un punto en el círculo unitario. Si θ es la dirección de U, es claro que A es coseno de θ. Lo explico en esta parte. ¿Sí? Recuerde que nosotros venimos, vamos a ver, no está aquí. Vamos a ver, sí, aquí nos venimos de esta representación. A sub I más B sub J, pero ahora lo vamos a representar con funciones trigonométricas. Bueno, recuerde que aquí tiene usted que esto es AMI, esta es la magnitud del vector y este es el ángulo θ. ¿Okay? Entonces, si usted utiliza acá coseno de θ, usted aprendió que en trigonometría coseno de θ es lado adyacente, ¿verdad? Que sería, en este caso, A sobre la hipotenusa, que sería la magnitud, estamos hablando acá, del vector U. Entonces tiene que poner así. Si despeja para acá, usted le va a quedar
magnitud de U por coseno de teta va a ser igual a A. En los casos que estemos hablando de un vector unitario, esa magnitud de U es igual a 1. Por eso es que cuando sea vector unitario, el valor de A solo va a ser coseno de teta. Se le saca el coseno del ángulo y va a tener el valor de A. Lo mismo hace con la representación del valor de B. Esto es cuando es vector unitario. Cuando no sea vector unitario, pues aquí va a ir un número que va a representar la longitud. Y eso le va a permitir encontrar el valor de A y encontrar el valor de B. Termino acá. Recuerde, seno de teta es igual al lado opuesto. Aquí está, este es B, es el lado opuesto a teta. AB siempre sobre la magnitud de U. Y vuelve a suceder lo mismo, ¿verdad? Aquí va a tener usted la magnitud de U multiplicado por el seno de teta va a ser igual a B. Y cuando estemos hablando de un vector unitario, esta magnitud es 1. Pero cuando estemos hablando de un vector que no es unitario, esta representación debe quedar ahí. Entonces acá, cuando sea vector unitario, seno de teta es igual a B. Entonces usted tiene que aprender las diferentes formas de escritura de esos vectores. Dice acá, sea B un vector diferente de 0, dice. Entonces, el vector U, que va a ser igual al vector B entre la magnitud del vector B, es un vector unitario que tiene la misma dirección que B. Esto es cuando le pidan a usted encontrar un vector que tenga la misma dirección. Lo único que tiene que hacer es tomar el vector que le están dando y dividirlo entre la magnitud. Bien, esa es toda la teoría que tiene esta sección. Yo espero que usted comience ya a practicar con toda la información que le he dado, porque le he dado ejemplos en cada uno de ellos, o por lo menos en la mayoría. Y aquí usted va a empezar a resolver los ejercicios que están en la página 243, donde le piden, dice, encuentre la magnitud y dirección del vector dado. Ya sabe, hay una fórmula para magnitud y para la dirección yo les recomiendo primero graficar el vector y a partir de ahí pues utilizar la fórmula que tangente de teta es igual a b sobre a. Todos estos ejercicios de suma y resta, igual ya les explicamos cómo hacerlo, espero que pueda trabajar con ellos. El día miércoles de la videoconferencia, pues yo me volveré a conectar para poder despejar algunas dudas que usted tenga sobre esta sección, principalmente de los ejercicios de este bloque, donde le piden un vector unitario que tenga la misma dirección. ¿Ok? Ya acabamos de ver la última definición, dice, mire. Si es un vector unitario y usted quiere un vector unitario que tenga la misma dirección, utilice el mismo vector y divídalo entre la magnitud. Permítanme acá. Entonces, un vector unitario que tenga la misma dirección. Saque la magnitud, por ejemplo, de este vector por la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado y cada componente divídalo entre esa magnitud. Y esa es la respuesta. Y cuando es dirección opuesta, solo la multiplica por un signo menos. Espero que me hayan comprendido. He tratado de darle toda la parte teórica explicada de la sección 4.1. Y espero que puedan comenzar ya a resolver ejercicios y a participar en el foro de